Bienvenidos al curso Historia de la Teoría Crítica de la Comunicación, Dinámicas y Cambios. El día de hoy vamos a abarcar nuestra primera sesión denominada Historia de la Teoría Crítica de la Comunicación, la Información y la Tecnología. Específicamente vamos a resaltar dentro de este campo algunos teóricos importantes, elementos que nos ayuden a entender precisamente los fundamentos y principios de la teoría crítica como ciencia y identificar los cambios esencialmente a nivel de perspectiva que se han dado durante el tiempo. Quiero iniciar con uno de los primeros teóricos, resaltando con ello entonces que la teoría crítica es entendida como una percepción esencialmente frente al poder, frente al capitalismo, la dominación y los efectos que esto trae sobre la vida humana. Sin lugar a dudas, hay que mencionar que el primer padre de la teoría crítica es igualmente el padre del socialismo científico, Carlos Marx, quien afirma que las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases. Y específicamente resaltar el trabajo particular que realizan del desarrollo de la teoría crítica la Escuela de Frankfurt, en cabeza de Theodor Adorno, Max Horkheimer y otros representantes como Jürgen Habermas y Herbert Marcuse. La teoría crítica entonces es una necesidad científica y social necesaria para comprender la naturaleza y las dinámicas de los conflictos internos, así como el papel de la comunicación y la cultura dentro de este aspecto. Tiene un sistema conceptual y metodológico muy importante, debe ser pensada dentro de un ámbito interdisciplinar y obviamente alejado del positivismo. Uno de los primeros teóricos que vamos entonces a resaltar es Karl Lund. Básicamente aquí este autor muestra la teoría crítica como un proyecto científico esencialmente relacionado con la acción del conocimiento a partir de las ciencias sociales. Una de las frases más importantes que resalta Calhoun básicamente nos muestra la existencia fundamental para facilitar un compromiso constructivo con el mundo social y parte del supuesto de que las circunstancias existentes, incluyendo las identidades y diferencias actualmente afirmadas, no agotan el espacio de posibilidades. Este teórico entonces nos plantea algunos elementos importantes relacionados entonces con el cambio social. Otro teórico sería Rainer Forst, que es filósofo y teórico alemán. Considera que la teoría crítica debe ser entendida como un proyecto estrictamente habermasiano, centrando su objeto de estudio en los factores que limitan la comunicación. Como teoría normativa, la teoría crítica argumentada en favor de la cohesividad de una esfera de integración comunicativa normativa, así como a favor de la realización de la posibilidad de un discurso social y político. Como teoría social y científica, explica los factores y estructuras que dificultan la infraestructura comunicativa social, y esto obviamente es un factor representante. Alex Honneth, filósofo y sociólogo alemán, investigador de la Escuela de Frankfurt también, nos plantea la teoría del reconocimiento, sustentada desde una teoría moral. Aquí los conflictos sociales surgen precisamente por una lucha por el reconocimiento social. Dentro de sus frases más importantes, Honneth nos resalta que las relaciones sociales de comunicación, fundamentalmente en términos de las formas estructurales del irrespeto que generan, concentrándose en dañar y distorsionar las relaciones sociales de reconocimiento. Nos habla también de un proceso de racionalización social mediante la estructura societal propia del capitalismo, y obviamente como esta en muchas ocasiones se ve interrumpida y distorsionada de forma que crea patologías que acompañan la pérdida de un universal racional inevitable. Honneth es uno de esos teóricos imprescindibles. Su libro La sociedad del desprecio nos muestra precisamente cómo actúan estas lógicas centradas en el individualismo y la competitividad. Tenemos entonces con esto que resaltar
Otro elemento importante que va a estar relacionado directamente con los autores que han venido retomando el pensamiento crítico. Y vale la pena entonces señalar dos teóricos más Fred Rush y David Hell. Básicamente, Rush es un investigador de la Universidad de Cambridge, quien entiende la teoría crítica como el análisis de la dominación e inequidad para favorecer el cambio social. En otras palabras, la teoría crítica no es meramente descriptiva, sino que nos debe llevar a mostrar precisamente esos fenómenos de desigualdad y una acción política dirigida a la emancipación, mientras que Hell argumenta, retomando teóricos como Habermas o Heimer y Marcuse, y siguiendo obviamente los postulados de Karl Marx, que esencialmente encontramos unas instituciones racionales que han institucionalizado precisamente una vida que puede llegar a ser verdadera, libre y justa, pero que obviamente está dentro de lógicas centradas precisamente en la desigualdad y la explotación y la dominación de los pueblos. Por eso resaltan tanto el pensamiento o las ideas emancipatorias, el favorecimiento de las luchas sociales y obviamente una reivindicación por los derechos humanos. Douglas Kellner define la teoría crítica como un proyecto que afronta los problemas societales de dominación y busca la liberación de tales condiciones. Plantea que la teoría crítica está determinada por la investigación multidisciplinar combinada con el intento de construir una teoría social sistémica y comprensiva que pueda afrontar los problemas sociales y políticos claves del presente. Mientras que Albenson y Detz definen los estudios críticos como una ruptura con la dominación. Sin lugar a dudas, resaltan el carácter tan importante de la liberación, de la emancipación. Plantean obviamente que la investigación crítica en general tiene como objetivo interrumpir la realidad social en curso con el objeto de provocar impulsos para la liberación o resistencia a aquello que domina y constriñe las acciones humanas. Aquí pues la teoría crítica esencialmente se centra en pensar en instituciones, ideologías, discursos que propongan esencialmente pues un modelo de liberación centrado en el lenguaje y en la conciencia. No podemos entonces también descartar esta valiosa influencia de uno de los primeros autores, el que denominamos el padre de la sociología científica y del socialismo científico, Karl Marx, quien concibe la teoría crítica como un análisis al trabajo alienado, siendo este vital para entender la sociedad de clases y el origen de contextos de opresión y coerción. Carlos Marx nos plantea entonces la necesidad de una economía política, siendo esta la única ciencia importante para estudiar el capitalismo, la producción, el fetichismo de la mercancía, y lo relaciona sin lugar a dudas con la conciencia social, incluidas las estructuras jurídicas y políticas, y adopta formas diseñadas para mantener a los trabajadores dentro de la alienación y para evitar que broten las potencias de racionalidad de los medios productivos. Carlos Marx plantea también que la teoría es capaz de concitar las masas en cuanto se muestre ad hominem, y se muestre ad hominem tan pronto como se convierte en radical. Ser radical es entender la raíz del asunto y obviamente descubrir o desentrañar esos fenómenos que están inmersos dentro de este tipo de modelos. Tenemos entonces que resaltar algunos elementos básicos de la teoría crítica que están asociados a sus postulados, esencialmente como epistemología, pues el realismo dialéctico, centrándolo en dos aspectos que a mí me parecen claves: el supuesto de que los fenómenos no tienen causas y efectos lineales, sino que son contradictorios, abiertos, dinámicos y realizan ciertas potencias de desarrollo y por lo tanto deben ser concebidos en formas complejas. También la idea de que los fenómenos sociales deben ser entendidos a partir de tendencias contradictorias que plantean tanto potenciales negativos como positivos, producto de las diversas prácticas humanas. El análisis aquí dialéctico, el pensamiento dinámico, complejo, conflictivo, contradictorio, es fundamental entonces y opera como en forma de leyes en tensión dentro del capitalismo y la economía de clases, resaltando elementos también como la mercancía, el producto,
mientras que el realismo es una búsqueda de objetivación de los fenómenos que ocurren al interior de la sociedad. Vale entonces la pena resaltar que Antonio García, en el realismo dialéctico en la historia, nos muestra o nos devela precisamente estos elementos que son tan importantes entender y que operan como principios, que operan como máximas dentro del pensamiento dialéctico. Otro elemento sería el ontológico, a partir de entender el materialismo dinámico. Aquí la teoría crítica básicamente se centra en la comprensión de la materia y del materialismo. Estudia las relaciones económicas en torno de la riqueza, el trabajo y las clases sociales. Entendidas estas básicamente como una relación de explotación del humano por lo humano. La materia no puede entonces ser vista como algo inerte, sino como algo dinámico, producto de la distribución de recursos y conflictos sociales. La realidad, en cambio, es el resultado de lógicas de posesión, propiedad privada, distribución de recursos, luchas sociales, poder, control de recursos, explotación y dominación. El materialismo concibe la sociedad como un todo interrelacionado, una totalidad y como negatividad propia de relaciones desiguales de poder y los antagonismos sociales. Este es el fenómeno que encierra precisamente el concepto de materia y que está presente en este tipo de obra. La axiología, negando lo negativo básicamente, podemos encontrarla aquí en este libro tan importante, El origen de la dialéctica negativa, que retoma pues, los postulados de la escuela de Frankfurt. Básicamente aquí esta dialéctica quiere obtener algo positivo mediante el instrumento intelectual de la negación. Por tal razón, da cabida al punto de vista de las clases o individuos oprimidos o explotados, realidad que solo pueden ser cambiadas si las estructuras de opresión y explotación son transformadas radicalmente por las luchas sociales. La teoría crítica deconstruye las ideologías que afirman que algo no puede ser cambiado y muestra potenciales contratendencias y modos de desarrollo alternativo. Tenemos aquí entonces una dimensión axiológica importante basada en el juicio de lo categórico. Al centrarlo sobre el campo de los medios, la información, la comunicación y los estudios de medios, la teoría crítica esencialmente centra un aspecto importante del análisis en el manejo pues, que se realiza de estos aparatos sobre el control social e integra categorías o conceptos importantes como la mercantilización de la audiencia, la estética mercantilista, la industria cultural, la razón instrumental, la racionalidad tecnológica, la manipulación, la crítica ideológica, los públicos múltiples, los fetiches de la comunicación, los aparatos ideológicos, la lectura dominante, la lectura opositora, entre otros elementos, tanto como los que vendrían a significar acciones comunicativas y formas pues, de cambio en cierta medida transnacional, cultural y obviamente de múltiple perspectiva. Tenemos que tener en cuenta que los estudios de comunicación esencialmente piensan en la comunicación y en el manejo que de ella se hace a través de los medios masivos y en los efectos que estos generan pues, a nivel individual y a nivel colectivo y que obviamente traen también de manera intrínseca unas relaciones de poder y unas relaciones que generan asimetrías y que están presentes pues, en la difusión de mensajes. Anthony Giddens, con el libro El capitalismo y la moderna teoría crítica, nos plantea un elemento importante que está presente como problema dentro de la forma en que se aborda la realidad desde el materialismo y desde la dialéctica negativa que tiene que ver con el objetivismo y el subjetivismo. Y es importante entender que hay dos instancias, dos formas de análisis que se entrecruzan, las estructuras sociales y los agentes humanos. Esto ofrece pues una dificultad precisamente en el manejo del paradigma. Debemos entonces comprender que las estructuras son relaciones institucionalizadas que se estabilizan en el tiempo y el espacio, y teóricos como Pierre Bourdieu y Margaret Archer básicamente hacen pues, un análisis donde estos elementos no están tan bien delimitados como un aporte importante.
Burrell y Morgan básicamente combinan la distinción entre sujeto y objeto con la distinción entre continuidad y discontinuidad. Identifican nuevos ejes que desvelan dos dimensiones de modo tal que cuatro aproximaciones diferentes pueden distinguirse en la teoría social. Resaltamos entonces humanismo radical, concepto subjetivo y cambio radical. Otro elemento sería el estructuralismo radical, en este caso de tipo objetivo, con cambio radical, y una sociología interpretativa con un carácter subjetivo, pero continuista, y un funcionalismo básicamente objetivo de corte también continuista. Este tipo de autor nos amplía precisamente la posibilidad de interpretar entonces el modelo estructural y el modelo social al relacionarlo con aspectos entonces que van a ser nuevos en el campo de interpretación y que nos van a permitir llegar también a identificar pues otros elementos importantes y otras construcciones importantes interpretativas de lo social, interpretativas también de las dinámicas subjetivas y objetivas dentro de este ejercicio que cada vez pues es mucho más complejo y dinámico. Debemos entonces tener presente que para abordar la realidad es necesario identificar autores y identificar estas perspectivas. Me parece que estos planteamientos cada vez se hacen más amplios y abordan elementos cada vez más centrales en el lenguaje. Por ejemplo, los planteamientos de tipo retórico, donde la comunicación es concebida como un arte práctico del discurso y donde tiene una centralidad puramente subjetiva. Aquí pues podemos resaltar autores desde tiempo inmemorial como Aristóteles, y obviamente podemos pasar por autores mucho más contemporáneos. Sucede lo mismo cuando hablamos del tipo de planteamiento como semiótica, o como fenomenológico, o como cibernética, como elemento sociocultural o como elemento crítico. Entre ellos es necesario distinguir entonces si es objetivo o subjetivo este abordaje, o en el caso crítico subjetivo objetivo, y los autores que nos puedan llevar a dar pues una sustentación, un complemento importante y que nos servirían entonces de guía fundamental para entender precisamente la forma en que la comunicación debe ser entendida o interpretada y también las múltiples posibilidades interpretativas que podamos llegar a tener con ellas. Sin lugar a dudas, pues hay que resaltar el cambio y las dinámicas que se han dado desde diferentes tendencias y autores con esta perspectiva y la posibilidad entonces que podamos tener pues, de aplicarla para la interpretación de la realidad. Otro autor como Craig nos menciona entonces que los estudios críticos de comunicación pueden ser retóricos, semióticos, fenomenológicos, cibernéticos, sociopolíticos y socioculturales. Pero para él esencialmente la teoría crítica de la comunicación se centra en el problema de la comunicación misma y cómo en la sociedad surge de forma general a partir de fuerzas materiales e ideológicas que impiden o distorsionan la reflexión discursiva. Este elemento es importante porque va a retomar la tradición de Marx, esencialmente centrada en el cambio mediante la praxis y en la acción social reflexiva, o sea que aquí el lenguaje, el pensamiento y las ideas adquieren un valor fundamental, pero también cómo la comunicación incide, y esencialmente los medios de comunicación inciden en que estos elementos cambien, se distorsionen o finalmente no se concreticen en la práctica para que realmente esta pueda ser llevada a los grandes medios y transformar las dinámicas de pensamiento de las grandes sociedades y de los individuos. O sea que hay una relación muy importante aquí entre lenguaje, entre pensamiento, entre cognición, sustentada desde los medios, pero esencialmente criticando cómo estos pueden estar manipulados o controlados por los grupos o los intereses políticos o industriales. Otro teórico importante es Fuchs. Básicamente a través de este autor podemos entonces preguntarnos sobre ciertas hipótesis que manejan los estudios a nivel de medios e información y básicamente nos plantea la necesidad de lo alternativo,
frente al determinismo tecnológico y explica también la relación causal de medios y tecnologías por un lado y de la sociedad por el otro, de un modo que éste pueda llegar a ser equilibrado, evitando aquí, en términos de Marcuse, lo unidimensional y la parcialidad, que son dos elementos importantes que vale la pena resaltar y que obviamente están presentes en sus ideas y en sus postulados, teniendo en cuenta que los medios mal dirigidos precisamente generan ese fenómeno que ya Marcuse había cuestionado de forma fundamental, que es el hombre unidimensional. El determinismo entonces tecnológico se convierte en un elemento importante que los medios van a comenzar a investigar y analizar, esencialmente presentando o planteando una relación causal entre medios y tecnología, entre comportamiento humano y sistema social, y cómo el determinismo tecnológico entonces influye de manera fundamental y directa sobre el comportamiento humano al crear pautas, patrones, modelos medibles, controlables y modificables que a su vez alteran e inciden en los sistemas cognitivos pues, de los individuos. Tenemos aquí un elemento muy importante relacionado pues, directamente con el periodo actual y cómo las tecnologías se han convertido precisamente en ese nuevo punto objeto de estudio y la influencia que ésta ejercen directamente hoy en día sobre la forma como leemos, como interpretamos, como percibimos y en nuestros modos de ser y actuar. Es importante también retomar dentro de esta relación causal que los medios y las tecnologías y los sistemas humanos y sociales pues obviamente son cada vez más complejos y multidimensionales. Es necesario resaltar aquí también que se plantea que el individuo no puede escapar, el individuo no puede desconectarse, no se puede esconder, está imbricado en los sistemas tecnológicos, los cuales pues construyen los sistemas de referencia que inciden en las grandes masas y a su vez alimentan los sistemas cognitivos. Estos elementos resultan importantes para entender estas nuevas dinámicas precisamente de comunicación, entendiendo aquí que las lógicas tecnológicas van a llevarnos precisamente a entender un hombre cada vez más interconectado, cada vez más influido por las tecnologías y obviamente sistemas de análisis que lleven a entender precisamente estas nuevas lógicas que emergen y estas nuevas formas de sociedad y de interrelación social que emergen de estos factores deterministas tecnológicos. Muchas gracias.